En esta ocasión hablemos de Una educación de Tara Westover. Es para mí un gran honor hablar de este libro, de Una educación de Tara Westover. Y no sé si de algo importa eso, pero este papelito que no sé cómo se llama, que le ponen a los libros como cuando son bestseller y alguien muy importante lo recomienda aquí, pues alguien muy importante es Bill Gates, que dice: el proceso de autoconocimiento de Tara Westover es capturado de una manera hermosa en Una educación, que es este libro. Este libro es uno de esos que todo el mundo disfrutará sin importar el género que normalmente lea. Ella es una escritora talentosa y sospecho que esta no será la última vez que escuchemos hablar de ella. Hasta ahorita sí ha sido la última vez que escuchemos hablar de ella. No ha sacado ningún otro libro, pero bueno. A ver, que tampoco es como que ha pasado 100.000 años, ¿no? Este libro salió en 2018, así que lleva relativamente poco en el mercado. Este libro es la gloriosa Biblia del proceso o el desarrollo humano para mí. Si a ti te gusta saber sobre el desarrollo humano, pero no te gusta saber la teoría, sino que tú quieres ver y experimentar la práctica, este libro básicamente es eso. No voy a spoilear porque como no es un libro de conocimiento, sino que es una novela autobiográfica, voy a decir en grandes rasgos de qué va. Esta es una chica que nace en una familia mormona, donde el papá es un extremista mormón que siente, piensa, cree, sin ninguna duda, que Dios le ha pedido que se vuelva el salvador de la humanidad, o por lo menos el salvador de su familia. Literalmente dice en una de las primeras páginas: Dios ordenó a mi padre que compartiera la revelación con quienes vivían y trabajaban en la sombra de Brooks Peak, que es básicamente donde vivía ella. Este señor decide que su religión, o más bien que el gobierno y todo el sistema social en el que vivimos todo el mundo, está en contra de su religión y de lo que Dios le está pidiendo a él. Por lo tanto decide no registrar a sus hijos, y eso hace que sus hijos sean prácticamente invisibles o inexistentes para la sociedad. Obviamente no iban a la escuela, obviamente no tenían seguros médicos y ningún tipo de cartilla de vacunación o historial médico. Y como no existían, como no estaban registrados, el gobierno no es como que podía tocar la puerta y decirles: oye, aquí tenemos que fulanita tiene tantos años y nunca ha asistido a la escuela, o aquí tenemos que no tienen sus vacunas. Nadie sabía de la existencia de sus niños más que sus padres. Tara al principio admira muchísimo a su papá y adora a su familia y quiere a su mamá y quiere a sus hermanos. Conforme va creciendo, se va dando cuenta que hay cosas extrañas que tal vez deberían ser llevadas de otra manera. Trabajando en una granja hay maquinaria pesada y hay distintas maneras en las que puedes herirte, lo cual obviamente le sucede a alguno de los hermanos de Tara. Y la respuesta del papá cuando le piden que lo lleve al hospital es: no, si te vas a morir porque Dios quiere. No te voy a llevar a un hospital que va completamente en contra de nuestra manera de vida. Así de extremista era el padre, que ni siquiera la vida de sus propios hijos ni la suya propia le importaba más que sus creencias. Eso lleva claramente a Tara a vivir en completa ignorancia de cómo funcionaba el mundo allá afuera de esas 4 paredes, digamos, que era la granja de su papá. Durante este periodo, la autora cuenta detalladamente el día a día que vivía en su casa, las charlas que tenía con su papá, las charlas que tenían en la iglesia mormona, la relación que tenía con sus hermanos, con su madre, etc. A falta de educación y a falta de libros de conocimientos o del interés de sus padres porque Tara recibiera una educación académica o aprendiera como cualquier niño normal, ella se ve, digamos, orillada por su propia inquietud de aprender más allá, de querer empezar a leer. Pero resulta que los únicos libros que tenían en su casa eran los libros mormones, la Biblia, básicamente todo lo que tenía que ver con su iglesia. Tara decide empezar a leerlos y escribe: visto en perspectiva, me doy cuenta de que esa fue mi educación, la importante. Las horas que pasé sentada a un escritorio prestado, esforzándome por descomponer y analizar las rígidas corrientes de la doctrina mormona a imitación del hermano que me había abandonado. Estaba adquiriendo una aptitud fundamental, la paciencia para leer lo que aún no entendía. La autora realmente buscaba algo más allá, y como nadie se lo podía dar, ella se lo tuvo que dar a sí misma, lo cual al mismo tiempo que es muy admirable si lo vemos en retrospectiva, da mucho miedo si lo vemos en el presente. Como una niña de esa edad, lo único que podía tener a la mano eran libros que no entendía, pero con tal de leer algo y llenar con algo su cabeza, prefirió sentarse las horas y las horas aburridas para intentar y esforzarse para comprender lo que estaba leyendo y al menos tener algo. Así pasó básicamente toda su infancia. Hubo abuso, hubo violencia, hubo indiferencia también, hubo extremismo, pero también hubo una Tara que, por más que pasaba cosas, ella tenía la capacidad de ver que lo que estaba pasando estaba mal y no se tragaba el hecho de que le decían eso es normal o eso está bien. Ella se sentía
extraña y decía, es que esto no puede ser todo, esto no puede ser así, si me hace sentir mal, esto no puede ser así. Va creciendo y se da cuenta que su vida la narraban otras personas, sus padres. Y dice con claridad en el libro que sus voces le parecían enfáticas y persuasivas y fuertes, pero que no se había dado cuenta que la suya, su propia voz, podría ser igual de fuerte y de persuasiva y de impactante que la de ellos. Es extraño que des a tus seres queridos tanto poder sobre ti, había escrito en mi diario. Tara se encontraba dentro de dos opuestos que era, amo a mi familia, he vivido toda mi vida con ellos, son todo lo que conozco, y al mismo tiempo estar con ellos no se siente bien. Y pasando por tanto dolor y por tanta confusión, ella misma escribe en el libro que nadie podía darle lo que ella quería, porque lo que ella quería era que la rehicieran, quería volver a nacer, quería nacer en otro lugar, en otro momento, en otro contexto, donde no tuviera que llegar a ese punto de sentirse tan vacía y tan invadida al mismo tiempo. Por diferentes situaciones que vive Tara, llega un momento en el que logra, digamos algo así como escaparse. Alguien le ofrece darle una educación académica, aunque ella no cursó preescolar, primaria, secundaria, prepa. Alguien le ofrece darle como toda esa educación y que pueda hacer un examen porque ve mucho potencial en ella, y ella logra llegar a la universidad. Cuando llega a la universidad, más allá de todo el proceso académico o el shock académico que pudo haber tenido, tenía un shock cultural muy fuerte, porque se dio cuenta cómo vivía la gente, digamos, normal afuera de esa granja. Cosas tan sencillas como que en su religión había un día de la semana en el que no se trabajaba, y de pronto se daba cuenta que ese día de la semana todo el mundo hacía su vida normal, iba a trabajar, o tal vez salía con amigos, o tal vez se ponía a estudiar y a hacer tarea, o tal vez se ponía a hacer qué hacer, y ella no entendía por qué la vida fluía, y a nadie le parecía molestar en absoluto, nadie se cuestionaba en absoluto, cuando ella tenía tanto remordimiento de toda la educación que le dieron desde que nació. Se esfuerza muchísimo, se apasiona muchísimo. Ella entra a estudiar arte, y aun cuando la vida social y la vida normal en el mundo real está costando muchísimo, se promete a sí misma que lo va a hacer porque es algo que ha buscado toda su vida y por fin tiene la oportunidad, no la va a desperdiciar. Eso no significa que en el camino no quiera desertar por una razón, su papá. Llega un momento en que sus papás van a visitarla para persuadirla de dejar ese mundo y decirle que lo que está haciendo va en contra de Dios y va en contra de su familia. A lo que Tara le responde, es lo que quiero hacer, es lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer. Y su papá le dice, si tú decides esto, te pierdes de nosotros completamente, porque yo no estoy a favor de lo que estás haciendo y no me voy a quedar aquí viendo cómo deshonras la familia. A lo que Tara responde, la puerta está muy abierta y por más que me duela perderte, no me voy a perder a mí. Esto hace un antes y un después completamente en la vida de Tara Westover, porque es justo el momento en que se da cuenta que ella, es su propio individuo, su propia persona, y no importa todo lo que la construyó en el pasado, tiene toda la fuerza para deconstruirse a sí misma y poder ser quien siempre quiso ser o quien realmente siempre fue. Y escribe, comprendí que ese era el precio que se me pedía que pagara. Lo que mi familia quería expulsar de mí no era un demonio, querían expulsarme a mí misma de mí. Tara se gradúa de arte, después consigue un posgrado en Cambridge, estudia una maestría en filosofía y termina graduándose de historia de Harvard. Y así es como una niña que crece en una granja con un padre extremista mormón que ni siquiera la registra en el estado, consigue graduarse de Harvard después de 18, 20 años y empezar un proceso de sanación de las heridas de su infancia y de la ruptura de sus relaciones que la habían visto crecer. Este libro, por más grueso que se vea, es un libro que terminas de leer en 3 días. Su manera de escritura, sientes que estás sentado enfrente de ella con el viento en tu cara y tomando un té o un café mientras ella te cuenta su historia. Es una manera espectacular. Te hace llenarte de una empatía que creo que por lo menos a mí me hizo entender que el juicio no es válido y no entra cuando no conoces la historia. Es un libro de 464 páginas y 40 capítulos, y cada capítulo es como de alrededor de 30 páginas probablemente. Letra grande, perfecto espaciado, justificado, y un libro que al final creo que te hace pensar que todo puede estar mejor. Un libro que te hace comprender la cruda realidad del extremista o de los extremismos a los que podemos llegar los seres humanos por la creencia de que todo funcionaría absolutamente mejor si todos se comportaran exactamente igual que yo, y el daño colateral que le hacemos a las personas a nuestro alrededor con esas creencias. También enseña mucho sobre el proceso de pensamiento de una niña a lo largo de todo su crecimiento y de cómo poco a poco se va dando cuenta que algo no suena bien y que de alguna manera ella va a tener que salir de eso sí o sí, aunque no sabe cómo, solo sabe que eventualmente sucederá, y cuando sucede lo primero que quiere hacer es regresarse porque se da cuenta
lo difícil que es enfrentarte a todo lo desconocido, ir de 0 a 100 y de 100 a 0, pero que en el camino se va encontrando con personas que se dan cuenta de su potencial y de su valor y la hacen a ella como empoderarse, si podemos decir esa palabra, para que se case y se agarre mucho de sí misma, de ese valor, de ese potencial y quiera construir algo con eso. Así que si quieres empezar el año 2024 súper inspirado y creyendo todo puede ser mejor y que todo tiene un proceso y que la paciencia es una virtud, te recomiendo muchísimo este libro, Una educación, de Tara Westover. Lo encuentras en cualquier librería. Está en el área del género novela universal o escritura universal, depende de qué librería vayas. Y si lo lees, espero que me hagas saber si tiene sentido que este libro sea mi libro de desarrollo humano o si debería tirarlo a la basura y conseguirme otro nuevo libro. Te recuerdo también que tengo un podcast que se llama Humanizándome en Spotify, otro podcast que se llama Leyéndome, en donde solamente subo los audios de estos videos por si no quieres ver el video y solamente quieres escuchar las reseñas de los libros mientras, no sé, andas en bici, estás caminando, estás haciendo ejercicio, etc. Y estoy en Instagram como @pelancaster también. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir aquí, de hecho. Y te veo en la siguiente reseña con un libro nuevo que nos va a ayudar a humanizarnos.